cuando encontramos una música refinada como atestiguan los documentos históricos. En Mesopotamia los músicos gozaban de gran prestigio y fueron los primeros en desarrollar una incipiente notación musical basada en signos cuneiformes. En Egipto, la danza y la música tenía gran importancia y utilizaban ya una escala de 7 notas como nuestra escala actual. En el Antiguo Oriente se empezaban escalas pentatónicas. La música estaba muy ligada a la religión. En los libros sagrados de la India existen muchas alusiones a los instrumentos de la época. De la música de los hebreos sabemos por las referencias escritas en la Biblia, Cantar de los Cantares. La forma básica de la liturgia hebrea se va a recoger como modelos en la música religiosa en la Edad Media, tanto en las misas como en el oficio divino, las formas salomódicas. No significa que antes del mundo clásico no haya existido la música, ya que la música es tan antigua como el propio hombre y hay manifestaciones que datan de tiempos remotos y de civilizaciones muy diversas como la egipcia, la china y la japonesa. Sin embargo, en la época griega es donde se comienza a tener una información de la música más relevante. Así, en este periodo encontramos los primeros documentos musicales conservados. No obstante, tampoco vamos a encontrar demasiadas fuentes de música como tal, pero sí acudimos a las pinturas, a la escritura y determinados textos escritos que se han conservado. Podemos hacernos una idea de cómo era la música griega. La razón más probable de que se conservan tan pocas partituras es que la música se transmitía de forma oral, se memorizaba y se improvisaba de acuerdo a unos modelos. Se sabe que las tragedias, los actores y el coro cantaban, lo que en tiempos alrededor del 1600, en el barroco, daría lugar al nacimiento de la ópera. Pues bien, los griegos de la época clásica desarrollaron en gran medida muchos campos de estudio, como las matemáticas, la filosofía y también la música. Para ellos, la música era muy especial y por ello la tendrán muy presente en sus vidas. Cantaban en bodas, funerales, nacimientos y demás ceremonias religiosas. La encontramos siempre ligada a la poesía y a la danza. Los principales autores griegos relacionados con la música son el poeta Homero, los trágicos Sófocles y Eurípides, y los filósofos teóricos Platón, Aristóteles y Pitágoras. El término música proviene de la palabra griega música. Su raíz eran las 9 musas, protectoras de las ciencias y de las artes. Eutipe, la muy placentera, es la musa de la música, especialmente del arte de tocar la flauta. Los griegos de la antigüedad atribuyen a la música facultades mágicas. Para ello la música puede ser capaz de curar enfermedades, modificar la conducta de las personas, etc. Por ello, la elección de la música para cada ocasión era muy importante. La música va a estar muy relacionada con sus dioses. Así, por ejemplo, al dios Hermes se le atribuye la invención de la lira. Según cuenta la leyenda, construyó cuando era muy pequeño con un caparazón de tortuga. Su hermano Apolo era muy envidioso, le cambió la lira por un rebaño de vacas. Por eso en todas las imágenes aparece Apolo con la lira. Existen otras muchas historias y leyendas sobre los dioses griegos y los instrumentos, como la de Orfeo. Orfeo, dios cuya música era maravillosa, se enamoró de una ninfa, Eurídice. Ella también se enamoró de él y ambos eran muy felices. Respecto a la música de Orfeo, esta se volvió mejor aún ahora. Todo el que la escuchaba quedaba extasiado y rendido ante esos hermosos acordes. Pero un día, una serpiente picó a Eurídice y murió. Su enamorado Orfeo no descansó hasta bajarlo a los infiernos para recuperar a su amada. Consiguió convencer
a Proserpina, esposa de Plutón, que sintió pena por él y a cambio de su música la dejó irse con él. Le dijo que no mirara atrás mientras volvía a la tierra de los vivos, que Eurídice iría atrás de él, pero que no se volviera bajo ninguna circunstancia. Orfeo hizo lo mismo, mas cuando estaba llegando a la salida no pudo aguantar más sus sospechas de que ella no iba atrás de él y le había mentido. Pero no, Eurídice estaba allí y sus pasos no se escuchaban porque era una fantasma. Orfeo rompió su promesa, por lo tanto, Eurídice tuvo que volver a los infiernos para siempre. Desconsolado, su música se convirtió en un molesto ruido. También comenzó a odiar a las mujeres, naciendo la misoginia por parte de él. Otro de los mitos es el de Dionisio. Dionisio es el dios griego de la viña del vino, de la inspiración y del delirio. Su padre fue Zeus y su madre Semelea. La esposa de Zeus, Hera, viendo cómo su marido la engañaba con Semelea, convenció a este para que le pidiera a Zeus mostrarse en su estado natural. Zeus aceptó, transformándose en su forma real, incluyendo las armas que el dios siempre portaba, pero un rayo alcanzó a la embarazada, Semelea, por lo que el niño salió del vientre cuando no estaba gestado completamente. Zeus llamó a Hefesto y pidió que uniera al bebé a su pierna, haciendo así que Dionisio pudiera nacer. Hera siempre buscó la muerte de Dionisio, pero Zeus lo ayudó a escapar y crecer a salvo de la diosa. Se le entregó a Hermes, quien lo dio primero al rey de Orcomeo, a Tamante y luego a las ninfas del monte Nisa para que lo crearan. Así Dionisio cuando ya fue grande, Hera, al no poder matarlo, lo vuelve loco y sin rumbo fijo, se fue a vagar por Siria y Egipto hasta que fue curado por la diosa Cibeles. A Dionisio se le conoce como un dios de desenfreno y dedicado a los placeres. Hoy en día no existe ningún instrumento de la antigüedad que haya llegado hasta nosotros. Por ello, para conocer estos instrumentos tenemos que fijarnos en los dibujos sobre cerámica y sobre grabados en piedra o en otros materiales. A la función principal de los instrumentos de la antigüedad era la de acompañar a la danza, al canto y a la poesía. Hasta el siglo XV después de Cristo es muy raro encontrar a los instrumentos como solistas. La música griega estaba sometida generalmente a la transmisión oral. Los textos eran bastante escasos en aquella época. La palabra y los gestos, es decir, la poesía y la danza, van a ir siempre unidas a la música y le van a servir de apoyo para garantizar su difusión. Esto va a ser común hasta finales de la Edad Media. Son muy pocos los fragmentos de transición musical griega que nos han quedado, podríamos hablar de unos 40, extraídos de inscripciones en piedra, de papiros y otros restos arqueológicos. Pero hay que tener en cuenta que cualquier reconstrucción es una mera aproximación a su música. Aún así, podemos hacernos una idea de las principales características de la música griega. La música griega es monódica. Esto no quiere decir que canten a una sola voz, sino que todas las voces cantan a la vez. Incluso los instrumentos acompañaban imitando al cantante. En ocasiones realizaban pequeños adornos a modo de improvisación, y a esta técnica se le conoce con el nombre de heterofonía. La forma de notación griega era alfabética. Las alturas del sonido se representan mediante las letras del alfabeto griego. El ritmo de
El ritmo lo reflejan mediante los pies métricos, utilizados en la poesía, que son unos signos, rayas, puntos o semicírculos, colocados sobre las letras que indican combinaciones de valores cortos y largos. El sistema musical griego se basa en los modos. Parten de las 4 cuerdas de la lira, que ellos denominaban tetracordo. Unidos 2 tetracordos, obtienen una sucesión de 8 notas descendentes que se denominan modos. Podríamos decir que son el origen de las actuales escalas. Cada modo comienza con una nota distinta y dependiendo de esta varían la distribución de tonos y semitonos. Podemos destacar 4 modos principales. Sabemos que la música cumplía un papel fundamental en la vida de los griegos. Por ello, estaban presentes en todas las celebraciones y acontecimientos de la vida cotidiana. En la Grecia clásica, canción se denominaba oda. Muchos términos técnicos de la música y de las artes derivan de términos griegos: acústica, tímpano, armonía, ritmo, métrica, monodia, homofonía, polifonía, rapsodia, tragedia, poesía lírica, comedia. La música era muy importante para la educación paideia de los jóvenes, ya que los filósofos griegos como Aristóteles o Platón creían en la teoría de etos. Según esta teoría, la música es capaz de modificar las conductas de las personas, por ello decidieron dedicar grandes esfuerzos a la hora de educar a los jóvenes según su conveniencia. Los soldados serían más agresivos, las mujeres serían más dóciles. Este pensamiento se extendió hasta la Edad Media. Hoy en día está de moda la musicoterapia, ciencia que se encarga de curar enfermedades de carácter psicológico mediante la música, es decir, modifican ciertos comportamientos, agresividad, hiperactividad. Otro de los fundamentos de la música griega es el de la teoría de esferas, en la que podemos destacar al matemático Pitágoras, quien afirmó que los cuerpos del cosmos con sus movimientos producen sonidos y esos sonidos forman las armonías más perfectas, las cuales el hombre no puede escuchar ya que es un ser imperfecto. Pitágoras descubrió las proporciones que dan lugar a todas las notas musicales. Crea por lo tanto una relación entre la música y las matemáticas. La danza formaba parte importante de la vida de los griegos, que bailaban en sus celebraciones al son de instrumentos como el aluz y el tímpano. No nos han quedado documentos materiales que nos hablen de cómo eran las danzas griegas, pero existen grabados y figuras de cerámica que representan a menudo figuras bailando, por lo que nos podemos hacer una idea de la importancia del baile para los griegos de la antigüedad. En el periodo clásico, la danza va indiscutiblemente unida al canto y el acompañamiento instrumental. La danza es elevada a una categoría superior de Platón, quien la considera como una parte de la educación en la infancia. La música, arte de las musas, se entiende como el arte que une a la palabra, la melodía y el baile, y se considera la más eficaz de las artes para educar al ser humano. Hasta los más duros guerreros espartanos usaban la danza como medio de entretenimiento para la guerra. Sócrates, importante filósofo de la época, señala: el que mejor baila es el mejor guerrero. Hasta luego, amigos.